En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, preparado una vez más y dispuesto para que juntos continuemos leyendo las Sagradas Escrituras y encontrando la preciosa persona de nuestro Señor Jesucristo y su bendita y perfecta obra realizada una vez y para siempre en estas páginas del tercer tomo del Pentateuco escrito por Moisés, el libro de Levítico. Hoy, en nuestro programa número 10, iniciando la tercera sección del libro que abarca los capítulos 11 al 17, y que esta sección dice relación con la condición con que el oferente, el que trae la ofrenda, las condiciones, los requisitos de santidad que exige este Dios santo a todos aquellos que se acercan a Él. Es decir, que no solo el israelita necesitaba una ofrenda santa para acercarse a Dios, no solo requería de un sacerdote santo para tener comunión con Dios, sino que el israelita mismo, el oferente, debía venir ritualmente puro o ceremonialmente limpio, porque Él, que es un Dios santo, demanda que su pueblo que se acerca a Él sea también santo. Así que lo que vamos a encontrar en esta tercera sección son las leyes de santidad que, si el israelita las cumple rigurosamente, cuando se acerque a Dios en el tabernáculo de reunión, entonces no contaminará ese tabernáculo santo, porque Él también viene ritualmente puro o ceremonialmente limpio, porque ha cumplido con las leyes de santidad. Así que en esta sección no hablaremos ya ni de la ofrenda ni de la condición del sacerdote, sino veremos las leyes que permiten al israelita que las cumple con rigurosidad. Veremos cómo él, a través de estas leyes, puede acercarse a Dios de una manera santa. Entonces, en el capítulo 11, que es el que abordaremos en el día de hoy, tendremos las leyes sobre animales puros e impuros. Es decir, que la alimentación del israelita que pretende venir a tener comunión con Dios debe ser santa. Su alimentación debe ser santa. En el capítulo 12 veremos la purificación de la mujer después del parto. Es decir, que el parto, y tendremos que entender la razón, el parto dejaba impura a la mujer después del alumbramiento. En el capítulo 13 y 14 abordaremos las leyes concernientes a las infecciones cutáneas, con especial énfasis en la lepra. Es decir, que alguien que venía con enfermedades cutáneas estaba inmundo para comparecer ante este Dios santo. Y en el capítulo 15 abordaremos lo que tiene que ver con las impurezas sexuales, que sería otro ámbito en el cual el israelita podría comparecer ante Dios de una manera impura, no limpia. Así que el capítulo 15 trata sobre eso. Y el capítulo 16, como una especie de conclusión o de provisión divina para asegurar el acceso de una manera santa del israelita a Dios,
revelará lo tocante al día de la expiación, lo que los hebreos llaman el día del Yom Kippur, el único día en que el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, no sin sangre, podía entrar al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados de él y de todo el pueblo. Eso es el capítulo 16. Y el último capítulo establece la norma del santuario único, pues habrá un solo lugar, todavía no, pero cuando Israel ya esté en la tierra prometida, habrá un santuario único donde ofrecer ofrendas a Dios, y termina con la prohibición de comer la sangre, puesto que estamos hablando de la sangre como medio de expiación y no de alimentación. Eso es lo que nos concierne tratar en esta tercera sección. Como ustedes pueden ver, y espero que se estén interesando, es muy interesante que abordemos esto, será muy edificante si es que lo podemos entender a la luz del Nuevo Testamento, como es nuestro principio hermenéutico, y especialmente buscando ver a Cristo y su obra en estas páginas. Bien, amigos, comenzamos nuestro programa de hoy, no sin antes volver a hacerles una petición, un favor muy especial a todos los auditores de este programa, Cristo en las Escrituras, y que me sintonizan a través de Radio Ágape Digital. Esta aplicación, los dueños de esta aplicación de Google, están solicitando tener los mails de los oyentes de la radio, de los oyentes de este programa, para verificar la sintonía de la radio. Entonces, por favor, solicito que todos los que escuchan la radio Ágape Digital y que son auditores especialmente de este programa Cristo en las Escrituras, favor de enviarme a mi WhatsApp o a mi correo de mail rchaconbcorta, todo junto, rchaconbcorta@gmail.com. Por favor, enviarme su mail para entonces que queden ustedes como verificadores de la radio, para demostrar que esta radio tiene audición, está siendo escuchada y seguida, y de esa manera podamos mantenernos en el aire. Así que, amigos y amigas, bienvenidos al programa de hoy. Espero que ustedes me ayuden en esta petición, y iniciamos nuestro programa de hoy con un homenaje póstumo a nuestro querido hermano Leodán, que ha partido en estos días a la presencia del Señor a los 82 años. Él, en la última etapa de su vida, conoció al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se apareció a su vida y se constituyó en su Salvador, a tal punto que sus últimas canciones que él creó, como la que vamos a escuchar ahora, Jesús es mi pastor, fueron creadas por Leodán en esta última etapa del Leodán cristiano, del Leodán hijo de Dios. Así que, en un homenaje póstumo a nuestro hermano que ha partido a los brazos del Señor, comenzamos nuestro programa de hoy con Jesús es mi pastor, en la voz de Leodán. Jesús es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor que Él me tiene me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón,
no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí, de todos pide amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Bien, amigos y amigas, ahí estaba el testimonio de nuestro hermano Leodán, que ha partido a la presencia del Señor. Jesús es mi pastor, y la fe que yo tengo en Él me permitirá llegar al cielo. Ese es su destino, ese es el destino de todos los que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y precioso Salvador. El hombre necesita un Salvador, no puede salvarse a sí mismo, y Jesucristo es aquel Salvador que Dios el Padre, en su gran amor por los pecadores de la humanidad, nos ha regalado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, amigos, entonces con nuestro programa de hoy, nuestro programa número 10, iniciamos la tercera sección del libro de Levítico, titulado La santidad de las leyes divinas, y que abarca desde los capítulos 11 al capítulo 17. Dijimos entonces que el hombre debía acercarse al Señor de una manera santa, a fin de no profanar el santuario del Señor. Para tal efecto, el hombre debía presentarse ritualmente puro y limpio. Pues bien, ¿cuáles eran esas leyes que hacían al israelita ceremonialmente limpio? ¿De qué leyes estaba compuesto el camino de santidad para acercarse al Señor? Las leyes santas de Dios permitían al que las guardaba con rigor acercarse confiadamente ante Él. Veamos pues aquellas leyes. Lo primero entonces
está en el capítulo 11 completo y que tiene que ver entonces con las leyes para una alimentación santa. ¿A qué nos referimos con esto? A que el israelita no podía comer cualquier clase de animales, ni de peces, ni de aves, ni de insectos. Entonces Dios, a través de estas leyes, que los judíos llaman hasta el día de hoy la comida kosher, que quiere decir que es esa alimentación que guarda estos principios hasta el día de hoy, tiene que ver entonces con que si están comiendo animales impuros o inmundos, catalogados por Dios como inmundos, entonces el israelita quedará también inmundo o ritualmente impuro. Y si se acerca a Dios habiéndose alimentado con esa clase de animales, peces, aves o insectos, entonces va a profanar el santuario santo del Señor. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos respecto de estos animales calificados de puros o impuros, o calificados en la Reina Valera de limpios o inmundos, es si ese código de leyes obedece a una razón sanitaria, puesto que Israel estaba viajando por el desierto a muy altas temperaturas durante el día y a muy bajas temperaturas durante la noche, si sería más bien un código sanitario el que Dios les estaba proponiendo a fin de resguardar la higiene y la salud del pueblo de Dios, o si tiene una intención más profunda, más espiritual. Ahora, de partida, creo que son las dos cosas. Que la razón primera es que este es un código con propósito espiritual, con un propósito didáctico de enseñar una verdad espiritual, que ya veremos cuál es. Pero de pasadita, creo que también, porque Dios es así de perfecto y de completo, creo que también sirvió para que cumpliera el objetivo de resguardar la higiene y la salud del pueblo de Dios. Así que fíjense ustedes, vamos a leer en los versículos 43 al 45 del capítulo 11 para entender lo siguiente. Dice así: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santos. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí está hablando de que todos los reptiles son animales inmundos y por lo tanto no pueden formar parte de la alimentación del pueblo de Dios. Y vuelve a decir en el 45: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjese, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces, aquí está claramente un objetivo que Dios quiere enseñar por medio de estas leyes acerca de la alimentación. Quiere enseñarles a diferenciar, a distinguir entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo que no es santo. Por lo tanto, en estos versículos 43 al 45, se dice que los israelitas no deben hacerse abominables a Dios con ningún animal que se arrastra sobre la tierra.
El punto aquí es que más allá de la preocupación por la higiene y la salud de los israelitas, el comer animales inmundos contaminaba ritualmente al oferente, de manera tal que si se acercaba a Dios en esas condiciones, lo haría en condiciones impuras ceremonialmente hablando. La preocupación es de tipo ritual y no sanitaria. Esta es mi postura al respecto. O sea que la preocupación del Señor era primero de tipo ritual y no sanitaria, aunque esta última puede estar implícita. Pero lo explícito es que los animales inmundos contaminan ritualmente a los israelitas. Las leyes tenían entonces el propósito de ser una lección objetiva para que Israel aprendiera a distinguir entre lo puro y lo impuro, y así entender que a Dios había que acercarse de una manera limpia, porque Él es santo. No obstante, si vamos a tener el cuadro completo de lo que estamos diciendo, deberemos considerar lo siguiente. Estas leyes del capítulo 11 de Levítico no pueden interpretarse sin tomar en cuenta lo dicho en el capítulo 20, así que vamos a saltar al capítulo 20, versículos 24 al 26 de este libro. Este pasaje del capítulo 20, de los versículos 24 al 26, nos dará el sentido pleno de lo didáctico de estas leyes sobre la alimentación. Aquí está el fondo de la cuestión. Leemos, comillas, dice así: yo soy el Señor su Dios, que los he distinguido entre las demás naciones. Noten eso. Yo, el Señor, he hecho una separación entre ustedes y las demás naciones. Las he distinguido. Ustedes son una cosa en comparación con las otras naciones. Por consiguiente, también ustedes deben distinguir entre los animales puros y los impuros, y entre las aves puras y las impuras. No se hagan detestables ustedes mismos por causa de animales, de aves o de cualquier alimaña que se arrastra por el suelo, pues yo se los he señalado como impuros. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y noten otra vez, y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. A ver si captamos, aquí está la cuestión de fondo, ¿no? Ustedes deben distinguir entre los animales, así como yo, dice el Señor, los he distinguido de las demás naciones. En otras palabras, a ver si que lo puedo decir más claramente, lo que está diciéndole el Señor es que los animales impuros representan a los otros pueblos y los animales puros los representan a ustedes, que ustedes son un pueblo especial para mí, a diferencia de todos los otros pueblos. ¿Puedes captar la idea? Así que el israelita, cuando tenía que distinguir entre un animal puro y otro impuro, él tenía que pensar que ese animal puro estaba de alguna manera tipificándolo a él, al israelita, que estaba separado de las demás naciones que Dios consideraba en relación con Israel como pueblos impuros. Entonces, de alguna manera los animales limpios representaban a los israelitas y los inmundos a las demás naciones. Entonces, cuando un israelita distinguía entre los animales, debía recordar que así Dios lo había hecho con ellos. De entre los pueblos, Dios había apartado
al pueblo de Israel para que fuera su pueblo. Ahora, si estamos interpretando bien, lo anterior queda firmemente confirmado cuando en el Nuevo Testamento el Señor le dice a Pedro, ¿recuerdan esa escena? En Hechos capítulo 10, le dice, levántate Pedro, mata y come. En una visión, ¿no? Recordarán eso en Hechos capítulo 10. Y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Se lo dice después de haberle mostrado un gran lienzo con toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. O sea, le bajó un lienzo con animales inmundos. Entonces Pedro, como buen judío, le dice al Señor, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Es decir, que Pedro había comido toda su vida como buen judío, como buen observante de las leyes judías, siempre su comida había sido la comida kosher. Y entonces le dice a Dios, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero la respuesta del Señor fue, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Es decir, que Dios le advierte ahora que esta diferencia entre animales limpios e impuros que representaban a los israelitas con respecto a las demás naciones, ya ha terminado esa distinción, porque Pedro, tú no debes llamar más a lo que Dios limpió, no lo debes llamar nunca más común, impuro o inmundo. Entonces, atención con esto, Pedro entendió perfectamente con esta visión que Dios le había mostrado, según lo que dice Hechos 10:28, que a ningún hombre debía llamar común o inmundo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que entendió Pedro si Dios le estaba hablando de animales? ¿Cómo es que entendió que a ningún hombre debía llamar común o inmundo? Y entonces no tuvo después de eso problema para ir a una casa donde estaban reunidos los gentiles y donde Dios lo usó para salvar al primer gentil en la casa de Cornelio, a Cornelio y a su familia. ¿Cómo es que él entendió eso? Porque ese es el sentido espiritual de Levítico capítulo 11, que no tenía un objetivo primeramente sanitario, sino ritual, pero la verdad espiritual que Dios quería de manera pedagógica enseñarle al israelita era que ellos eran un pueblo santo, apartado de las demás naciones. Recuerden que la palabra santo significa eso, apartado, consagrado, y que por lo tanto ahora en el Nuevo Testamento esta verdad, gracias a la muerte de Cristo, no solo por los judíos sino por toda la humanidad, Pedro debía tener ahora una visión completamente diferente de la gente. No llames a ningún hombre común o inmundo, porque en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, ahora todas las naciones han sido apartadas para ser pueblo de Dios. Dios está tomando pueblo para su nombre de todas las naciones gracias a la ofrenda de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que los animales puros representaban pues a los israelitas. Y atención, ahora vamos a pasar a un segundo punto. Y las características de estos animales limpios señalaban las características del pueblo de Dios. Porque va a empezar a decirles cómo identificamos a un animal limpio y cómo lo distinguimos de un animal impuro. Entonces va a señalar características de los animales puros y que van a pasar a ser características entonces del pueblo de Dios. O sea, estas son las características que nos identifican a los que somos pueblo del Señor hoy día. Muy bien, en primer lugar,
vamos a comenzar por los animales, por las bestias. Eran considerados limpios aquellos que tenían la pezuña partida en dos y que rumiaban. O sea, animales limpios son aquellos que tienen la pezuña hundida o rasgada y que rumian. Tenían que tener ambas características. Porque, por ejemplo, el camello, que rumiaba pero no tenía la pezuña hendida, pasaba a ser inmundo porque le faltaba una característica. El cerdo, que tiene pezuña hendida, sin embargo, no es rumiante y por lo tanto sigue siendo un animal inmundo. Es decir, un animal limpio, que representa al pueblo de Dios, debe tener estas dos características: rumiar y tener la pezuña hendida o partida en dos. Por lo tanto, vamos a decir así, los hijos de Dios, que forman parte del pueblo de Dios, rumian y tienen la pezuña partida en dos. Ahora, ¿qué quiere decir espiritualmente estas dos características? Rumiar es una característica interna. Y tener la pezuña rasgada era su característica externa. Rumiar es masticar por segunda vez los alimentos que ya estuvieron en la primera cavidad estomacal. Pues bien, rumiar, espiritualmente hablando, dice relación con la palabra de Dios. Es decir, nosotros que estamos representados por los animales limpios, que somos el pueblo apartado del Señor y que somos pueblo de Dios, debemos tener esta característica con respecto a la palabra de Dios. Somos rumiantes de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que esto es algo más que simplemente oír o leer la palabra. Es algo más que recibirla intelectualmente. Es precisamente lo que viene después de haberla oído o leído. Rumiar es tomar aquello que ya escuché, aquello que ya leí, ¿no? Y entonces comenzar a meditarlo, comenzar a reflexionarlo, comenzar a contemplarlo. Estos son ejercicios espirituales muy importantes. La contemplación, la meditación, que vienen después de haber leído, después de haber oído la palabra, después de haberla leído, viene este proceso de rumiar. El apóstol Pedro, hablando de las escrituras de los profetas, lo dirá así. Esto sería rumiar espiritualmente hablando. Dice, a la cual, refiriéndose a la escritura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hay que estar atentos, fíjense, hasta que, no es simplemente haber leído, sino quedar atento, quedar contemplando, quedar meditando, quedar reflexionando, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto hay que hacer con la escritura. Estar atentos a la escritura, estar atentos al escrito como a una antorcha en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? El lucero de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos dicho en este programa reiteradamente que las escrituras dan testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, hay que estar escudriñando la escritura hasta que el lucero salga, hasta que podamos ver a Cristo, hasta que aparezca, hasta que salte de sus páginas la persona de Cristo y la obra de Cristo. Entonces el lucero de la mañana saldrá en tu corazón. Esto dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, 19.
rumiar es estar atentos hasta que el día esclarezca, hasta que el conocimiento de Cristo traiga la claridad del día y la noche quede atrás. Y tú puedas decir, me encontré con Cristo, hasta que tú puedas decir, lo hallé. Descubrí su hermosura, sus perfecciones, sus virtudes. Me encontré con Él. Cristo es el contenido de las Escrituras. Hasta que el conocimiento espiritual amanezca en nuestros corazones y produzca la vida que necesitamos. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ir a la Escritura es comer a Cristo, es rumiar la palabra hasta que salte Cristo, hasta que amanezca Cristo, el lucero de la mañana en nuestros corazones. Dice un texto de Pablo en Colosenses 3:16, dice, hasta que la palabra quede habitando en abundancia en nosotros, hasta que la palabra quede morando, porque la palabra es Cristo y es vivo, es una persona, quede morando en nosotros. Y entonces esa palabra, cuando queda morando en nosotros, dice que esa palabra enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Esa palabra va a quedar en el cuerpo de Cristo, en la comunión con los hermanos, va a quedar enseñándonos y exhortándonos. Pero no solo eso, sino cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El propio diccionario castellano dice que figurativamente rumiar significa considerar despacio y pensar con reflexión y madurez un determinado asunto. Repito, rumiar significa, según el diccionario castellano, considerar despacio y pensar con reflexión y madurez una cosa. Por lo tanto, esta característica, ustedes pueden darse cuenta, es muy importante. Característica del pueblo de Dios. No solo lee la palabra, no solo la oye, no solo la recibe intelectualmente, sino que la tiene que rumiar hasta que el lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo, amanezca, salga en nuestros corazones. Tal como el sol sale cada mañana. Aleluya. Bien amigos, hagamos un alto hasta aquí, antes de continuar con la segunda característica de los animales limpios, que es la pezuña hendida, y ver su significado espiritual. Hagamos un alto en este homenaje póstumo que le estamos haciendo a nuestro hermano Leodán, con una segunda canción de nuestro hermano, titulada Busca a Jesús. Él no solo encontró a Jesús, o mejor dicho, Jesús le salió al encuentro a Leodán, sino que él también ahora invita a los demás, porque así es, de manera natural. Todos anhelamos que los demás tengan esto glorioso que nosotros hemos encontrado. En la voz de Leodán, entonces, busca a Jesús. Ayer me sentía triste, yo ya no quería vivir. Tantas confusiones había dentro y fuera de mí. Mas Dios nunca te abandona, Él quiere que seas feliz. Oye sus palabras, sus mandamientos debes seguir. No quisiera nada que no pueda venir de Él.
Él es la verdad y la luz. No hay otro nombre que pueda salvar que no sea el de Jesús. Él está a la puerta de tu casa por amor, esperando le quieras abrir. No hay otro nombre que no sea Jesús. Si tú quieres ser feliz, yo quiero cantarle a Cristo, porque Él es mi Salvador. Él vivirá siempre metido adentro de mi corazón. Nada que no pueda venir de Él. Él es la verdad y la luz. No hay otro nombre que pueda salvar que no sea el de Jesús. Él está a la puerta de tu casa por amor, esperando le quieras abrir. No hay otro nombre que no sea Jesús. Si tú quieres ser feliz, yo quiero cantarle a Cristo, porque Él es mi Salvador. Él vivirá siempre metido adentro de mi corazón. Ahí estaba nuestro hermano Leodán, Busca a Jesús. Con esta canción entonces damos por finalizado este homenaje póstumo a nuestro hermano, al cual le decimos hasta pronto, porque nos volveremos a reencontrar en la resurrección a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuemos, amigos y amigas, con la segunda característica de los animales limpios. Ya hemos dicho que rumiar es su característica interna, y la característica externa, visible para todos, es la pezuña hendida o partida en dos. ¿Cuál es el significado espiritual de la pezuña hendida como característica de los que forman parte del pueblo de Dios? La pezuña, por su parte, está partida o rasgada, y al momento de caminar queda constancia de dicha cualidad con las huellas que deja el animal. Usted puede, en una tierra barrosa, usted puede ver, por aquí pasó un ternero, por aquí pasó un buey, por aquí pasó una vaca. Las huellas que deja al caminar evidencian que su pezuña está hendida. Esta es su característica externa y visible. Pero, ¿cuál es su significado espiritual? Que los creyentes también llevan consigo una marca externa que los identifica. En el caso de los israelitas, era la circuncisión. Una parte de su cuerpo también era rasgada, ¿no? Cortada. Y esta señal constituía la señal externa de su pertenencia al pueblo de Dios. Por lo menos esa era la intención original del Señor. Que aquel que estaba bajo los beneficios, bajo los derechos del pacto de Dios, tenía como señal externa la circuncisión. Repito, era la señal externa de que pertenecía al pueblo de Dios. Asimismo, en el Nuevo Testamento, el bautismo en agua es la evidencia externa
de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Hemos hecho también en estos programas mucho hincapié en que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Que la salvación o la fe que solo la ve Dios no puede ser tan solo una realidad interior. Debe la fe ser una fe confesada. Debe ser una fe declarada, que no solo pasa por el corazón, sino pasa también por nuestros labios. Así lo dice Romanos capítulo 10, cuando dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. Allí están los dos elementos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando está hablando entonces de con la boca confesar, es lo que se hacía en el momento del bautismo en agua. En el momento del bautismo en agua, al igual que el etíope que fue evangelizado por Felipe, él dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces dice Felipe descendió al agua con él y lo bautizó. Eso es confesar con la boca. Así que está este elemento del bautismo en agua como una fe confesada. Muy bien. Al igual entonces como la pezuña hendida indicaba que un animal era limpio, así también el bautismo en agua indica que somos una nación santa, separada, apartada y distinguida de las demás naciones. Por supuesto, alguien puede tener la pezuña partida y no ser rumiante, es decir, no tener la realidad interior, como ocurría en el caso del cerdo que ya mencionamos. De la misma manera, alguien que es rumiante podría no tener la realidad externa, como acontecía con el camello. Ambas realidades constituyen el cuadro completo. Jesús dijo: el que creyere, ahí está la realidad interior, y fuere bautizado, allí está la realidad exterior, representada por la pezuña hendida. Entonces el que tiene ambas cosas, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Continuemos ahora con los animales acuáticos, ¿no? Con los peces. Esto está en el capítulo 11, desde los versículos 9 al 12. Y también aquí se dan dos características para los peces considerados limpios. ¿Cuáles son esos? Los peces que tienen aletas y escamas. También dos características que, interpretadas espiritualmente, deben ser las características, o más que deben, son las características de los que conformamos el pueblo de Dios. Aletas y escamas. Las primeras, las aletas, permiten a los peces nadar y avanzar. En cambio, las segundas, las escamas, les permiten protegerse. Son para protección. Las escamas son una membrana córnea delgada y en forma de escudete que cubre la piel de los peces. Así también los hijos de Dios avanzamos y nos desenvolvemos en medio de este mundo. El Señor nos ha dado aletas para desenvolvernos en un mundo donde estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Pero al igual que estos peces, estamos protegidos de las influencias de una generación perversa y maligna. El Señor nos ha dado escamas espirituales. Jesús lo dijo así, le dice al Padre: como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado al mundo. Ahí están las aletas. Ahora, agregó después, estoy leyendo Juan 17, versículos 15
y versículos 18. Agregó después el Señor en esta oración sacerdotal: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí están las escamas. Aletas y escamas para poder desenvolvernos en medio de una generación perversa y maligna. Continuemos ahora con las aves. Con las aves solo se mencionan aquellas que son inmundas, sin indicar cuáles son las características de las aves puras. Estoy leyendo Levítico 11, del 13 al 19. Allí está lo tocante a las aves. Sabemos, por ejemplo, que los pichones de paloma, los palominos, eran animales limpios. Sin embargo, aquí no se habla de los animales limpios, se dan a conocer solo no los animales, sino las aves que no son puras. Cuando continuamos ahora con los insectos, capítulo 11 del 20 al 23, de los insectos alados, insectos que tienen alas, eran puros los que además de sus 4 patas tenían zancas para saltar. Por ejemplo, la langosta, los grillos y los saltamontes, porque eran considerados insectos puros que se podían comer, porque además de sus 4 patas tenían zancas para saltar. Esta característica también resulta interesante y es figura de otra de las cualidades espirituales del pueblo de Dios: la capacidad de saltar sobre la tierra. Es decir, que estas zancas, además de las 4 patas, les permite entonces no estar apegados a la tierra, sino saltar, volar por sobre la tierra. Jesús lo dijo así: están en el mundo, pero no son del mundo. Porque si los hijos de Dios somos vistos como insectos, entonces nos han sido dadas estas zancas para saltar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Pablo, escribiendo a los Colosenses, dijo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Ahora bien, esto quedará más claro todavía cuando veamos lo tocante a los reptiles, que es el último grupo de animales que es descrito aquí en este capítulo 11. Ahora, antes de eso, se deja muy claro en el capítulo 11 del 24 al 40 que no solo no había que comer un animal inmundo, sino que tocar su cadáver también contaminaba. O sea, ni siquiera había que tocar un animal inmundo porque también te contaminaba. Respecto a los reptiles, capítulo 11, versículos 41 al 42, todos quedan prohibidos. Todos los reptiles son inmundos. ¿Por qué? Porque ellos, apegados a la tierra, solo se arrastran por la tierra, representan a los terrenales, a todos los que pertenecen a este mundo. Son de la tierra, viven apegados a la tierra, se arrastran sobre la tierra. Recuerden que estas son leyes pedagógicas, ilustrativas, para mostrarnos una verdad espiritual. Por supuesto, el israelita tenía que cumplirlas literalmente, pero para nosotros tienen esta verdad gloriosa que ya estamos comentando.
Se arrastran por la tierra los reptiles y no pueden trascender a este mundo. Ninguna de sus cualidades puede representar a los hijos de Dios. Hasta aquí, amigos, este capítulo 11 en nuestro programa número 10. Muy interesante, muy ilustrativo para entender las características del pueblo de Dios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Benditos somos. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.